Conferencia de Mujeres Parte 3. El precio de la redención, 30 de mayo de 2026. Más grande, podemos ver cómo nuestro amado Señor, siempre mostrando su cuidado y el anhelo de proteger a sus hijos, es por eso que aparece, ya apareció en la historia. En el capítulo pasado apareció ¿quién? Vos. Y ahora vamos a hablar de vos. Vamos a hablar de este hombre de fe que hace su aparición en esta historia como un redentor. Y de eso vamos a platicar en el capítulo 4. Solamente un varón de fe como vos podía cumplir lo que la ley les había ordenado y estar dispuesto a pagar el precio. Solamente un varón de fe, porque acuérdense que sin fe no hay redención. No, es imposible que haya redención. Pero bueno, ya ubicamos a Noemí, ya ubicamos a Ruth, ya ubicamos a Boaz, ya ubicamos que tenían en común la fe, pero también ya ubicamos que hay un soberano problema, que tenían que ser redimidas. Y entonces, fíjense que en este libro de Ruth aparece casi 17 veces la palabra redimir. Y yo no sé si ya les quedó claro, pero yo les voy a dar algunos conceptos de lo que es redimir, pero sobre todo uno que es el más valioso y más importante. Encontré que la palabra redimir es liberar a un esclavo mediante el pago de un rescate. Comprar, adquirir nuevamente la tierra para los dueños principales, asumir el costo para restaurar la vida de otro, devolver dignidad, preservar una herencia, abrir un futuro nuevo. ¡Wow! Hasta me emociono. Con todo mi ser me emociono. Pero hay uno que encierra todos y cada uno de estos conceptos. ¿Saben cuál es? Entregarse completamente por otro. Ese concepto lo tienen que guardar, no como decía nuestra amada Vale y fresca Vale. No es tan importante, pero sí tienen que recordarlo. No, no lo pueden olvidar por nada del mundo. O sea, tienen que guardarlo en su corazón. Redimir significa entregarse completamente por otro. Y ese concepto reúne todos los demás, todos los que yo ya les leí, lo reúne. ¿Sabes? Entonces lo vamos a guardar en su corazón porque ese sí lo vamos a leer. Voy a bajar en mi Biblia y ahorita la vamos a ocupar. No crean que no la vamos a ocupar. Claro que no. Y entonces vamos a comenzar con el título del capítulo 4. El capítulo de esta conferencia se llama El precio de la redención. Como ya vimos la vida de Boaz, tenemos que regresarnos y para dar contexto, nada más es, acuérdense cuando Ruth va y visita a Boaz y le dice, Boaz, yo soy tu sierva, pero ella iba con toda la intención de ser redimida. ¿Se acuerdan lo que Boaz le dijo? Le dijo, pues casi le dijo que sí, porque vos era un hombre de Dios, temeroso de la palabra y quería cumplirla cabalmente, pero le dijo, Ruth, hay uno que es todavía antes que yo. Pero ¿qué crees, Ruth? Si voy a ir a verlo, pero si él no quiere redimirte, yo te redimo. ¿Saben que la palabra, el significado de voz significa firmeza y fuerte? Eso significa, era un hombre firme, era un hombre cabal, un hombre temeroso de Dios. Le voy a sumar todo lo que ya Vale habló. Era guapo, era alto, ¿no? Era poderoso, era fuerte, era rico. Pero voz significa firme y fuerza. Y entonces le dice a Ruth, ¿sabes qué, Ruth? Hay uno antes que yo. Pero si él no está dispuesto a redimir, redimo yo. Y mira que lo resuelvo. Estoy parafraseando, ¿eh? No dice así la Biblia, pero así, eso quiso darle a entender a Ruth. Le dijo, yo te prometo, Ruth, que yo hoy lo resuelvo. Así es de que vete, pero de que lo resolvemos, lo resolvemos. Y entonces, ahí comienza el capítulo 4. Ese era el contexto. Vámonos al capítulo 4. Abran su Biblia, por favor, y vámonos al punto número 1 que se llama dispuesto a pagar el precio. Y vamos a leer, me siguen por favor con su vista,
capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. ¿Estamos listas? Y dice la palabra del Señor. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres, redime. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y este fulano, así no dice la Biblia, pero dice, y él le respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y entonces aquí vamos a hablar de 2 personas, del fulano de tal. Es que así dice aquí en la Biblia, Pero ahorita les voy a decir lo que significa. Vamos a hablar de este fulano de tal y vamos también a saber por qué lo llamaron así. Y de Boz. Hay una evidente diferencia entre ese fulano de tal y Boz. Tremenda, tremenda. El fulano de tal, al saber que hablaban de tierras y de posiciones, bueno, los ojitos le brillaron y dijo, yo redimo, pero porque vio lo económico. Porque dijo, bueno, pues sí, yo redimo. Pero después viene Boz y le dice, oye, ¿sabes qué, pariente? Sí, pero te aviso que pues hay alguien más, está Ruth, la moabita. Entonces, si tú quieres redimir, te tienes que casar con ella. Él le dijo, no, ¿qué te pasa? O sea, se va a dañar mi heredad. ¿Sabes que la palabra fulano significa cualquier persona? Ese fulano de tal no estimaba ni valoraba la palabra de Dios. No era un hombre de fe, no era digno de confianza, no era su prioridad la palabra del Señor. No era su prioridad cumplir ni agradar a Dios absolutamente en nada. Y por eso no fue ni digno de ser llamado con su nombre en la Biblia. Por eso le llaman fulano, el fulano de tal, porque no tuvo estima de la palabra del Señor, ni tampoco no crean que le preocupaba cumplir esa palabra, no. Pues redime tú. Si me tengo que casar con la moabita, pues no, redime tú. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso su nombre literalmente significa persona cualquiera. Entonces, ¿han escuchado cuando dicen, ay, el fulano de tal? Chin, porque ya sabemos lo que significa, ¿no? Persona cualquiera. Para que tú anheles completamente hacer la voluntad de Dios se necesita fe. ¿Sabes por qué? Porque tú escuchas esa palabra tan hermosa. La conoces, la crees y comienzas a depender y a caminar en fe. Pero mientras tú no conozcas esa palabra, pues ¿cómo vas a anhelar cumplirla? De ninguna manera, o sea, no va a haber manera. No va a haber manera que tú anheles cumplir esa palabra. Pero regresemos al problema. Noemí y Ruth necesitaban un redentor, pero el fulano de tal, cualquier persona, dijo que no quiso redimir. Y mira, yo sé que han existido ocasiones en tu vida, tú y yo, que hemos sido rechazadas y que no hemos sido una buena oferta para nadie.
Hemos sido rechazadas, y no una vez, quizá 2 veces, quizá 3 veces. Y no ha sido una buena oferta para nadie. O para algunas personas sí, o para algunas personas menos. Pero hemos sido rechazadas. Pero hubo un hombre de fe llamado Vos, dispuesto a redimir y a pagar el precio. Este hombre no era solo un terrateniente rico, era un Goel, esa es la palabra, era un pariente redentor con la capacidad legal de restaurar lo perdido. Un hombre de fe, con liderazgo, autoridad, lleno de integridad, rico, honorable, pero por sobre todas esas cosas, por sobre todo dispuesto a cumplir la ley del Señor, porque la amaba. Amaba esa palabra, amaba a su Dios, era un hombre completamente de fe. Por eso, sin fe, no hay redención. Es imposible que haya redención, salud. Es imposible que haya redención si no hay fe. Por eso es que siempre nosotros estamos hablando acerca de ello. Es muy importante, mujeres, que nosotros escuchemos la voz del Señor. Más de aquella voz que está en el mundo, más de aquella voz que siempre nos está incitando a todo, menos a escuchar al Señor. No importa cuánto desprecio y maltrato tú hayas padecido. Existe alguien llamado Jesús que no te desprecia ni te desecha. Y si no lo sabes, llévatelo hoy guardado en tu corazón. Hubo uno que no te despreciará jamás. Hay uno, alguien se llama Jesús, que nunca te va a desechar. Dice en su palabra en Juan 6:37, el que viene a mí, no lo rechazo. ¿Se dan cuenta de este maravilloso Jesús? Y también podemos ver cómo Cristo se sometía a la voluntad del Padre. En Hebreos 12 dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Hebreos 17 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso, mujer, solamente lo puedes hacer cuando tú amas la palabra del Señor, cuando tú la conoces. He aquí, Señor, que yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. ¿Te va a hacer bien? Nos va a hacer bien, mujer. Nos va a hacer excelentemente bien, aunque a tus ojos y en ese momento no lo parezca. Vos, al ser un hombre de fe, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, también estuvo dispuesto, vamos al punto 2, a restaurar tu nombre y tu heredad. Y vayamos otra vez a la palabra y vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. ¿Me siguen? Dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Era una costumbre. Entonces el pariente dijo a Vos, toma tú, y se quitó el zapato. Así bien fácil, toma tú. Vamos a cerrar el negocio, compadre, porque yo no voy a redimir. Y Vos dijo a los ancianos y a todo el mundo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén.
Ya hemos hablado que si no había descendencia, pues tampoco había heredad. Pero Boaz estuvo dispuesta, a pesar de saber que el hijo que tuviera con Ruth no iba a llevar su nombre, sino que iba a llevar el nombre del difunto, y de esa manera era restaurado en ese nombre y también era restaurada la heredad, porque si no, pues esa herencia se perdía. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero también podemos ver cómo este fulano le dijo a Boaz, y fácilmente se quitó el zapato y cerró el trato. Como les decía, era una costumbre, era una confirmación para cualquier negocio, pues no le importaba en lo más mínimo la palabra del Señor. Pues si el Señor dice esto, a mí no me interesa. Y mira, mujer, tienes que pararte a reflexionar. Yo primero. ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? Sí, Señor, tú dices que yo haga esto, pero pues a mí no me gusta. O sea, eso no va conmigo, Señor, no me ves como soy. Mira, a mí me trató una mujer, ya al ratito les voy a platicar de mi madre, en un ratito, ¿eh? Ahí está la güerita, por eso se ríe, porque si tú eres mamá, si tú eres hija, si tú eres hermana, si tú eres esposa, es fuerte, pero no importa lo que tú digas. Si tú amas la palabra del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta y te hace bien, esta palabra tiene que ser hecha por ti y la tienes que poner por sobre todas las cosas, porque esta palabra te hace bien. A vos, bueno, vos era rico, era guapo, era inteligente, era terrateniente. ¿Y tú crees que vos se iba a casar con una moabita? Ya nos platicaron, pero moabita venía, les decían la moabita porque venía de un pueblo de Moab, que eran enemigos del Señor. Pero el Señor había ordenado algo en su palabra. Había una ley del levirato. Y vos amaba tanto al Señor y amaba tanto su palabra que dijo, sí, Señor, yo voy a cumplir. A lo mejor ni le gustaba la moabita a vos. Por eso no es una historia romántica, como bien les decía Jen. No sabemos. Pero no es una historia romántica, mujer. Y ponte a reflexionar y a pensar, si has rechazado al Señor y si también su palabra ha sido poca cosa para ti. ¿Sabes qué le pasó? Hay una mujer, ya se las voy a platicar al final, pero es Tamar, la nuera de Judá. A esta mujer le negaron la ley del levirato. Su cuñado se casó con ella y ¿saben qué hacía cuando tenían relaciones sexuales? Vertía afuera porque no le quería dar herencia a su cuñada. Entonces Tamar engañó a su suegro y se vistió de prostituta. Ay, estas historias ya me voy a salir ya. Nada más se las voy a contar rapidísimo. Y entonces Tamar se viste y engaña a su suegro. Le negaron la ley del levirato a Tamar. ¿Y saben qué pasó con este que se la negó? Se murió. Dile pues. Bueno, ok. Esa nada más estaba porque encajaba ahorita, porque venía a coyuntura. Pero es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. A este fulano no le importó para nada. Cerró el trato y le dijo, ándale, de aquí está mi chancla, cerramos el trato, cásate tú con la moabita, redime tú. Pero vos, es predecible cómo va a actuar un hombre y una mujer de fe. Tenemos a esta voz llevando a cabo absolutamente todo lo que Dios le había indicado. Y ya les decía que su primer hijo no iba a ser de él, pero él restauró el nombre. Y vos, cumpliendo todo lo que Dios había mandado, dejó evidencia delante de testigos y afirmó, tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. La convicción y la firmeza de vos, como un hombre de fe, era agradarle a Dios por sobre todas las cosas a través del cumplimiento de su palabra, y lo llevó a cabo y tomó a Ruth.
Decían hace rato, ay, ya quiero saber qué pasó. Bueno, ya vieron, primero fue despreciada. Pero hubo un hombre de fe que sí le importaba, que anteponía por sobre todas las cosas la palabra de Dios. Y fíjense, el punto se llama dispuesto a restaurar tu nombre y tu heredad. Y aquí hay algo tremendamente importante que nosotros debemos de saber y recapacitar en ello. Con respecto a la heredad. La Biblia cita que nosotros fuimos vendidos al pecado en Romanos 7:14. Y este pecado me destituyó de la gloria de Dios, porque dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros perdimos nuestra herencia, que es Cristo mismo. ¿Por qué? Por el pecado. Pecado nos separó del Señor y de todo lo que Él es. Pero tuvo que haber un redentor para que restaurara nuestra herencia y nuestra comunión con el Señor. Y entonces vino este redentor, este precioso Jesús. Dice la palabra del Señor en Salmo 6, 16, 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero para que eso fuera necesario, para que tu heredad y mi herencia, que es Cristo mismo, fuera restaurada, este testador tuvo que morir. Y él entró por su propia sangre. Abrió el camino. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Es el mediador del nuevo pacto que tú y yo tenemos para con Dios. Y restauró nuestra herencia con el Señor. Es bien sencillo, pero tremendamente poderoso. Nuestra herencia no hubiera podido ser restaurada. Y hubiéramos podido tener acceso a esta herencia en Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es uno que estuvo dispuesto a restaurar nuestra herencia y nuestra heredad. Porque si Cristo no hubiera hecho esto, no tuviéramos comunión con el Padre. Ahora, nosotras podemos disfrutar de todas las riquezas que el Padre depositó en Cristo Jesús. De todas. De su amor, de su perdón, de su bondad, de su paz. De todas. Decían hace rato, tú estás capacitada para perdonar, para amar. Dios ha puesto todo. Y el precio fue muy alto, mujer. Muy alto. Toda la sangre del que es santo, santo, santo. Toda su sangre. Necesitábamos a un redentor eterno para que restaurara nuestra herencia eterna. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es eso? No es cualquier cosa. Es lo más maravilloso que podemos tener nosotras las mujeres. Y es aquí donde quiero que entonces traigas a tu mente y a tu corazón el concepto que te di. ¿Qué era necesario que hubiera para redimir? Entregarse completamente por otro. Ese Jesús y ese Cristo maravilloso y ese Cristo tierno se entregó completamente por ti. Completamente por ti. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Estuvo dispuesto a restaurar tu nombre y tu heredad. Y está dispuesto a cambiar tu historia. Ese es el punto número 3. Vamos nuevamente a la Biblia en el versículo 13 al 17. ¿Ahí estamos? Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed, es el padre de Isaí, padre de David. ¡Wow! Emociónate, mujer, porque el Señor estuvo dispuesto a cambiar tu historia. Estas mujeres que caminaron en fe, Noemí, Ruth y también este varón guapo, rico, este varón vos que también caminó en fe, solamente fue posible que a través de su fe esta historia cambiara. Solamente por la fe. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 1 cómo llegó Noemí y Ruth a Belén, a la tierra de pan? Desamparadas, tristes, afligidas. Y Noemí dijo: ya no me llames Noemí. Ya no estoy ni placentera, ni feliz, ni llena. Ve que en aflicción me ha puesto el poderoso de Israel. Y ella entró afligida, desolada, sin nada que dar, absolutamente nada. Pero hubo uno que estuvo dispuesto a cambiar su historia. Y Boaz pagó el precio, restauró el nombre, restauró su heredad. Y nace un niño. Y a Ruth se le habían muerto sus 2 hijos. Y se le había muerto también su esposo. ¿Recuerdan? Por eso ella dice: ya no me llames más Noemí. Estaba en amargura. Pero ahora podemos ver en la maravillosa luz, en la palabra, a la luz de la palabra, que lo que sucedió con Noemí y con Ruth, mujeres de fe, y Boaz, los 3 que tenían un mismo sentir, colocada su confianza en Dios, los 3 dependían completamente de la palabra. Y en el versículo 3, tengo que decirles, si no recuerdan, que Ruth había estado casada aproximadamente 10 años con Malón y nunca tuvo hijo. ¿Se dan cuenta de esa parte de la historia? Ruth nunca tuvo hijo, y entonces aquí en el versículo 13 dice: pero, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y en el versículo 14, las mujeres que cuando Noemí y Ruth entraron y que la vieron tan desolada y tan triste, en ese momento, al ver a este niño en el regazo de Noemí, dijeron: glorificado, exaltado y enaltecido sea Jehová. Eso significa loado. Que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y podemos ver que si dice restaurar, la palabra es porque algo está dañado y algo está roto. Y el Señor dice aquí en el 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y Noemí estaba tremendamente triste. Igual Ruth, porque Ruth también estaba desolada, estaba viuda, no tenía descendencia. Pero si algo se tiene que restaurar es porque está roto, porque está destrozado, porque estabas despreciada, porque habías sido desechada. ¿Qué has atravesado tu mujer? No importa lo que hayas atravesado. ¿Cuántas veces te han despreciado? ¿Cuántas veces te desecharon? ¿Estás viuda? ¿Estás divorciada? ¿Estás soltera? ¿Estás enferma? Tú y yo necesitamos un redentor. Así como Noemí y Ruth necesitaban un redentor y era el problema más grande, tú y yo necesitamos un redentor, el que restaure nuestra alma.
¿Sabes que restaurar quiere decir devolver al ser humano la comunión con su Creador, perdonando el pecado y acercándolo a la plenitud que Dios planeó desde el principio? Todos ellos no conocían lo que tú y yo ahora sabemos. Sabemos cómo termina esta historia, conocemos la Biblia. Ellos no lo sabían. No sabían lo que significaba que Obed hubiera nacido. No sabían cómo acababa esta historia de redención, pero tú y yo sí lo sabemos. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de conocer a este Redentor eterno. Vos cambió la historia de Ruth y de Noemí. Una viuda que llegó a un pueblo. Ruth llegó a un pueblo que no era suyo. No tenía que comer, no tenía hijos, sin tierra. Pero Ruth encontró a un hombre de fe, un hombre tierno y fiel a la palabra. Y Ruth, por su amor a su suegra, dice en la palabra del Señor que cuando nació ese bebé, ella lo tomó y lo recargó en su regazo. Y fue su aya, dice en la palabra del Señor. Y aya es una palabra que es como nodriza. Quiere decir que Noemí crió a ese niño. Y todo el amor, toda la tristeza que Noemí tenía se convirtió en tanto amor. Y Dios siempre, siempre tiene algo preparado para ti y para mí, mujer. No conocemos todas las piezas de esta historia que aún no termina en tu vida. No la conocemos. Eso es verdad. Pero el que sí conoce el final de tu historia es el Señor. Él ha provisto un redentor para cambiar tu historia, porque nuestra historia está en sus manos, si tú así lo decides, que tu historia quede en las manos del Señor. El Señor cambió la historia de la humanidad porque te has dado cuenta que en los libros dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué dice eso en los libros? Todo el mundo lo lee y todavía aún así el mundo se atreve a decir que no hay Dios. Pues entonces destruyan todos los libros, porque ahí dice que hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Eso mismo sucede contigo, mujer. Si a mí me preguntaras cuál es mi antes de Cristo y un después de Cristo, no, hombre, bueno, yo creo que todas tenemos un antes y un después. Y si no lo has tenido, este es el día que hizo el Señor, para que el Señor cambie tu historia. Y vos estuvo dispuesto a cambiar. Estuvo dispuesto a pagar el precio, estuvo dispuesto a restaurar el nombre, estuvo dispuesto a restaurar la heredad, estuvo dispuesto a cambiar la historia de estas mujeres. Y ya tenían un hijo, pero también estuvo dispuesto a cambiar la genealogía. Ese es el punto 4 y quiero que vayamos al versículo 18 al 20. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Pues no tiene nada de romántica el libro de Ruth ni el final. Porque dices, caray, ¿cómo termina con la genealogía? Bueno, ahorita te voy a decir por qué es tan importante. Y la genealogía, fíjense que aquí es a donde entra en escena la nena. La nena era mi madre. Y claro que ahora puedo platicarlo con libertad, pausadamente y con gozo en mi corazón. Pero miren, es muy rápido. Mi nena nació en la sierra Madre Occidental, entre Durango y Sinaloa. Y ella fue ultrajada. Tuvo un padre que lo único que hacía era golpearla, a ella y a toda su familia, a mi abuela y a todos los hijos, los hermanos de mi mamá. Y ella vivía en la vil sierra, fue un mes a la escuela nada más, no sabía leer.
Pero un día a alguien le gustó, se la tomó como un animalito, se la robó, la ultrajó. Tuvo un hijo, mi medio hermano. Ese hijo se lo quitaron, se lo llevaron. Yo lo conocí hasta que tuve 18 años de edad, la güerita 17. Después, ya estaba solita, otra vez se la vuelven a robar. La ultrajan otra vez. Y tiene 2 hijos. Después, si alguien hemos conocido a la güerita y yo, que ha sufrido y que hemos estado al lado de una persona que ha sufrido verdaderamente, es mi madre. De veras. Y esa es mi genealogía. Yo vengo de esa señora. Ultrajada, lastimada, le pegaron, la violentaron. Tuve un abuelo, no me acuerdo ni cómo se llama, ni lo conocí. Y del lado de mis padres no fue menos, ¿eh? También fue una situación muy adversa y muy difícil. En resumidas cuentas, esa fue mi genealogía. Nada más quiero que la sepan para que vean el contexto. ¿Por qué termina el Señor el libro de Ruth con la genealogía? Miren, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Judá al que engañó Tamar. Porque Judá engendró de Tamar a Fares. Fares engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab, la ramera, ¿ustedes se acuerdan? A Boz. Y Boz engendró de Ruth, una moabita, a Obed. Obed fue el papá de Isaí, e Isaí engendró al rey David. Vean la historia. Mujer, ya deja de quejarte de dónde vienes, qué ha pasado, qué ha sucedido, por qué yo no esto, por qué yo no lo otro, por qué yo no nací más bonita. Señor, ¿por qué no pude terminar la carrera? ¿Por qué me despreciaron? ¿Por qué soy divorciada? ¿Por qué me dejaron con mis hijos? ¿Por qué no pude acabar la prepa? Soy una tonta. No soy inteligente, no soy esto, no soy lo otro, pero no te das cuenta de este que estuvo dispuesto a pagar el precio por ti, dispuesto a restaurar tu nombre y tu heredad. No te das cuenta de lo que ha pasado en tu vida y de lo que hoy pone el Señor delante de ti. Tú y yo necesitamos a un Redentor, al que restaurara todo nuestro ser. Ni eres tonta, ni eres todo lo que el mundo te ha dicho. Porque así como la moabita vino y era extranjera, vos la tomó. Y así el Señor viene y te dice hoy, yo soy tu Redentor. Yo soy tu Redentor. El Señor, en su plan redentor, utilizó a mujeres y a hombres comunes y corrientes, así como tú y como yo. Por eso quise contarles una parte de la vida de mi madre. Y yo iba por el mismo camino, ¿eh? Pero un día vino este Redentor hermoso. Gracias, Karen. Y me dijo, yo te redimí y yo te puse nombre. Mía eres tú. Y yo lo creí con todo mi corazón. Con todo mi ser lo creí. A pesar de todo lo que ha sucedido. A pesar de todo lo que hayas pasado. Esta moabita llegó triste, sola,
sin herencia, sin tierra, pobre. Y este fulano de tal la despreció y no quiso nada con ella. Pero vos sí. ¿Qué te ha faltado, mujer? ¿Qué te han hecho? ¿Cuántas veces te han despreciado? ¿Cuántas veces te han dicho tonta o te han dicho fea? ¿O te han dicho que no sirves para nada? ¿O te cambiaron por otra? Pero hay uno que pagó el precio completamente por ti y no te desechó ni te desechará jamás. Y eso te lo tienes que llevar en tu corazón. Por eso se llama una historia de redención. Una redención eterna que valió toda la sangre de Jesús. Así es de que alégrate, porque nuestro Redentor vive. Eso es lo más importante de este libro. Este libro no habla de la vida, sí habla de la vida de Ruth, de Noemí. Pero el libro de Ruth habla sobre el amor redentor que nos ha provisto Dios por la sangre del Cordero. La razón primordial que nos llena de asombro en este libro es la redención a través de la persona de Cristo. El personaje principal de esta historia es Jesús, tu Redentor y mi Redentor, porque Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para redimirte a ti y a mí. No importa cuál haya sido tu historia, mujer, esa historia ya pasó. Hoy el Señor está dispuesto a cambiar tu historia si no te ha gustado. Si no te ha gustado lo que has visto, quién has sido en la historia, el Señor está dispuesto a cambiarla. Está dispuesto a cambiar tu genealogía, porque tú eres su hija. El Señor te adoptó. En Efesios 1 dice que fuimos adoptadas. Ahora somos sus hijas. Somos coherederas juntamente con Cristo. Y si hay algunas cosas que no entiendes acerca de lo que yo estoy hablando, que creo que soy muy sencilla en mi lenguaje, pues puedes preguntarlo de veras, pero no te vayas hoy sin saber que tienes un Redentor. No te vayas. No te vayas como veniste. No te vayas con la misma historia de tu vida. Esa que tú no querías que fuera así. El Señor ya pagó el precio y Él está dispuesto a cambiar tu historia y tu genealogía. Eso es lo más extraordinario. La bondad más grande del Señor la observamos a través de la provisión de este Redentor. Les voy a pedir a los de la alabanza si por favor pasan. Vamos a entonar por última vez esta alabanza de Abba Padre. Fíjense que esta alabanza y oramos y pues terminamos. Esta alabanza es como si tú estuvieras hablando con el Señor. Hablaba yo con el señor Che, con mi esposo, y hablábamos acerca de esta alabanza. Y decía el señor Che, que esta alabanza comienza cuando Dios